Imagínese parado en un enorme hangar industrial en el año 1942, rodeado de un ruido ensordecedor, lluvia de chispas y el olor acre de metal fundido. Por todas partes a su alrededor, miles de hombres y mujeres trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana, para mantener en marcha la maquinaria de guerra. Cada minuto cuenta, cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y en medio de todo esto, se encuentra un hombre al que sus colegas consideran loco, un simple soldador con una idea que suena tan absurda que al principio nadie la toma en serio. Pero este hombre revolucionará toda la producción de guerra y ahorrará más de 50 millones de horas de trabajo, un logro que influirá decisivamente en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de poder entender cómo una sola invención pudo tener un impacto tan monumental, debemos retroceder y comprender la situación desesperada en la que se encontraban las fuerzas aliadas a principios de los años 40. El Atlántico se había convertido en un campo de batalla donde los submarinos alemanes hundían buques mercantes aliados con una eficiencia aterradora. Cada día se perdían en el fondo del océano miles de toneladas de suministros, armas y equipos urgentemente necesarios. La situación era tan grave que Winston Churchill admitiría más tarde que lo único que realmente le había asustado durante toda la guerra fue la amenaza de los submarinos. Los aliados necesitaban barcos, y no solo unos pocos, sino cientos, no, miles de barcos, y los necesitaban rápidamente. El problema era que la construcción naval tradicional era un proceso increíblemente lento. Un solo buque de carga podía tardar meses, a veces incluso años, desde la primera placa de acero hasta la botadura. Incluso en condiciones óptimas, con trabajadores experimentados y astilleros modernos, era imposible producir barcos más rápido de lo que los submarinos los hundían. La ecuación matemática era simple y aterradora. Si no cambiaba nada, los aliados perderían esta guerra de desgaste. Aquí es donde entra en escena Henry Kaiser, un industrial y visionario que nunca antes había construido un solo barco. Kaiser era conocido por sus métodos poco convencionales y su disposición a cuestionar las normas establecidas. Cuando recibió el contrato para construir buques de carga para el esfuerzo de guerra aliado, no vio los problemas, sino las posibilidades. Reconoció que la construcción naval tradicional, con sus métodos centenarios, era completamente inadecuada para las demandas de una guerra moderna. Cada barco se fabricaba esencialmente como una pieza única, unido con remaches, un proceso que requería miles de horas de trabajo y artesanos altamente calificados que simplemente no existían en número suficiente en tiempos de guerra. Kaiser sabía que necesitaba un enfoque radicalmente diferente y lo encontró en los principios de producción en masa que Henry Ford había revolucionado en la industria automotriz. Pero había un problema crucial, un obstáculo técnico que incluso a Kaiser inicialmente le pareció insuperable. Los barcos tradicionalmente se remachaban porque se creía que este era el único método lo suficientemente fuerte para las enormes tensiones a las que está expuesto un barco en alta mar. Sin embargo, remachar era un proceso lento y laborioso que requería equipos de trabajadores, un hombre que lanzaba el remache al rojo vivo, otro que lo mantenía en posición y un tercero que lo golpeaba con martillos pesados. El ruido era ensordecedor, el trabajo físicamente agotador y la tasa de error era alta. Un carguero promedio requería millones de remaches y cada uno tenía que ser colocado a mano. Estaba claro que este proceso no podía proporcionar la velocidad que la guerra exigía. La alternativa era la soldadura, una técnica que era vista con gran escepticismo en la industria marítima. Los viejos constructores navales, hombres que habían pasado toda su vida en astilleros, estaban convencidos de que los barcos soldados serían estructuralmente débiles, que se romperían con mar agitado, que simplemente no serían seguros. Y al principio parecían tener razón. Los primeros barcos soldados efectivamente tuvieron problemas. Hubo grietas, a veces grietas catastróficas que partían barcos enteros en dos. Algunos barcos se rompieron incluso en el puerto,
sin haber visto nunca el océano abierto. Los escépticos se sintieron validados, pero Kaiser no se rindió. Sabía que el problema no estaba en la técnica de soldadura en sí, sino en la forma en que se aplicaba. Exactamente aquí es donde nuestro soldador loco entra en escena, un hombre cuyo nombre hoy está en gran medida olvidado, pero cuya contribución a la victoria en la Segunda Guerra Mundial difícilmente puede ser exagerada. Este soldador trabajaba en uno de los astilleros de Kaiser y había observado que los problemas con los barcos soldados no ocurrían al azar. Seguían un patrón, y ese patrón tenía que ver con la forma fundamental en que el metal se comporta cuando se expone a temperaturas extremas. Durante la soldadura, el metal se calienta a temperaturas de más de 2000 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para fundirlo y fusionarlo. Pero cuando ese metal se enfría, se contrae, y cuando diferentes partes de un barco se enfrían a diferentes velocidades, se crean tensiones internas, fuerzas invisibles que quedan atrapadas en el metal esperando ser liberadas. El soldador loco reconoció que estas tensiones internas eran la verdadera causa de las grietas catastróficas, pero también vio la solución, una solución tan simple que era casi elegante. El problema no era la soldadura en sí, sino el orden y la manera en que se realizaban las soldaduras. En los métodos tradicionales, los trabajadores simplemente soldaban de un extremo al otro sin pensar en la dinámica térmica. Esto llevaba a una acumulación de tensiones que finalmente se liberaban en forma de grietas. Su solución consistía en reorganizar completamente la secuencia de soldadura, realizar las soldaduras en un orden específico que permitiera al metal expandirse y contraerse de manera más uniforme, minimizando así las tensiones internas. Pero ese fue solo el comienzo de su revolución. También desarrolló un tipo completamente nuevo de equipo de soldadura, un arma, como él lo llamaba, diseñada específicamente para la producción en masa de barcos. Esta arma era más ligera, más eficiente y más fácil de usar que todo lo que había existido antes. Aún más importante, permitía realizar trabajos de soldadura en posiciones que anteriormente se consideraban imposibles. Los equipos de soldadura tradicionales eran voluminosos y pesados, lo que significaba que los trabajadores solo podían soldar en ciertas posiciones, principalmente en posición horizontal o ligeramente inclinada. Esto significaba que las partes del barco tenían que ser volteadas, reposicionadas y apoyadas laboriosamente, solo para que los soldadores pudieran acceder a ellas. Cada uno de estos movimientos costaba tiempo, horas tras horas que se sumaban a días, semanas y meses. El nuevo arma de soldadura cambió todo. Estaba diseñada para que los trabajadores pudieran soldar en casi cualquier posición, sobre la cabeza, vertical, en espacios reducidos donde antes no era posible realizar trabajos de soldadura. Pero la verdadera innovación no estaba solo en el dispositivo en sí, sino en el sistema completo que se desarrolló a su alrededor. El soldador loco reconoció que no solo había que mejorar la herramienta, sino que había que repensar todo el proceso de producción. Desarrolló métodos de entrenamiento especiales que permitían capacitar a trabajadores no calificados en soldadores competentes en solo unas pocas semanas, donde los aprendizajes tradicionales habían tardado años. Estandarizó técnicas, creó guías visuales y desarrolló un sistema de controles de calidad que aseguraba que cada soldadura cumpliera con los más altos estándares. Los efectos fueron inmediatos y dramáticos. Astilleros que antes tardaban meses en terminar un solo barco, comenzaron repentinamente a producir barcos en semanas. Kaiser mismo se fijó el objetivo aparentemente imposible de construir un barco en solo 7 días. Y con las nuevas técnicas de soldadura y la organización revolucionaria, realmente lo logró. Los astilleros se convirtieron en líneas de ensamblaje para barcos, con secciones prefabricadas que se construían en paralelo y luego se unían en un tiempo asombrosamente corto. Trabajadores que nunca antes habían visto un barco, mujeres que salían de sus hogares a las fábricas, personas mayores que regresaban de la jubilación, todos se convirtieron en partes de esta masiva máquina de producción. Pero la historia también tiene sus capítulos oscuros.
La velocidad de producción inicialmente llevó a problemas de calidad, y algunos de los primeros barcos Liberty, como se les llamaba, efectivamente tenían debilidades estructurales. Hubo fallas espectaculares, barcos que literalmente se partieron en dos, a veces con pérdida de vidas humanas. Cada uno de estos fallos fue utilizado por los oponentes de la tecnología de soldadura como prueba de que todo el enfoque era defectuoso. La prensa informó sensacionalmente sobre cada incidente y hubo fuertes demandas para volver a la construcción tradicional con remaches. Pero Kaiser y su equipo de ingenieros, incluido nuestro soldador loco, no se desanimaron. Analizaron cada falla meticulosamente, identificaron las causas e implementaron soluciones. El problema era complejo y multifacético. Resultó que las grietas catastróficas no solo eran causadas por tensiones de soldadura, sino también por una combinación desafortunada de elección de materiales y diseño. El acero que se utilizaba era frágil a temperaturas frías, un fenómeno conocido como fractura frágil. Cuando un barco se encontraba con mar frío, una pequeña grieta que quizás había comenzado por una soldadura defectuosa podía propagarse repentina y catastróficamente. La solución requería no solo mejores técnicas de soldadura, sino también cambios en el diseño de los barcos mismos. La introducción de detendores de grietas, elementos estructurales especiales que impedirían que las grietas se propagaran a lo largo de toda la longitud del barco. Mientras tanto, el soldador loco trabajaba incansablemente para seguir refinando sus técnicas. Experimentó con diferentes temperaturas de soldadura, con diferentes velocidades, con diferentes ángulos y posiciones. Desarrolló métodos especiales de precalentamiento para minimizar los choques térmicos y técnicas de post-tratamiento para liberar tensiones. Cada una de estas mejoras se documentó en manuales y se transmitió a miles de soldadores en programas de entrenamiento. El conocimiento se extendió como un reguero de pólvora a través de los astilleros, de costa a costa, y de repente no era solo un astillero el que podía construir barcos en tiempo récord, sino docenas. Los números hablan por sí mismos. Al comienzo de la guerra, tomaba un promedio de 250 días construir un buque de carga. Hacia el final, con las técnicas de soldadura revolucionarias y la producción optimizada, ese tiempo se había reducido a un promedio de 42 días. El barco más rápido jamás construido, el SS Robert E. Peary, se terminó en solo 4 días y 15 horas desde la quilla hasta la botadura, un récord que permanece insuperable hasta el día de hoy. Pero estos logros individuales espectaculares eran menos importantes que el efecto acumulativo. Durante la guerra se construyeron más de 2.700 barcos Liberty, cada uno una fábrica flotante de innovación, un testimonio del poder de la producción en masa y la tecnología de soldadura revolucionaria. El ahorro de 50 millones de horas de trabajo no es una cifra exagerada, sino una estimación conservadora basada en registros detallados de producción. Cada barco construido con los nuevos métodos ahorraba miles de horas de trabajo en comparación con los métodos tradicionales. Multiplicado por el número de barcos construidos, resulta esta cifra astronómica. Pero las horas de trabajo son solo una parte de la historia. Este ahorro de tiempo significó que los suministros llegaban más rápido al frente, que los soldados recibían el equipo que necesitaban, que la guerra posiblemente terminó meses antes de lo que hubiera sido posible de otra manera. Cada hora ahorrada en el astillero era potencialmente una vida salvada en el frente. El soldador loco mismo permaneció en gran medida anónimo. Su nombre no se encuentra en ningún libro de historia. Ningún monumento recuerda su logro. Esto es típico de muchos de los verdaderos héroes de la producción de guerra. Hombres y mujeres que a través de sus innovaciones y trabajo duro marcaron la diferencia, pero cuyos aportes se perdieron en las grandes narrativas de la guerra. Los historiadores se concentran en generales y batallas, en decisiones políticas y maniobras diplomáticas. Pero la verdad es que las guerras no solo se ganan en campos de batalla, sino en fábricas, en astilleros, en las mentes de los ingenieros y en las manos de los trabajadores. La historia del arma de soldadura es también una historia sobre cómo la innovación
a menudo debe luchar contra intereses establecidos. Los constructores navales tradicionales, los sindicatos de remachadores, los arquitectos navales conservadores, todos vieron en los nuevos métodos una amenaza. Y en cierto modo tenían razón. La soldadura hizo obsoletas sus habilidades centenarias, cambió toda una industria de la noche a la mañana. Pero la guerra no permitía sentimentalismos. La necesidad triunfó sobre la tradición y los viejos métodos fueron dejados de lado, no por malicia, sino por pura necesidad. Después de la guerra, la producción de barcos Liberty desapareció casi tan rápido como había comenzado. Los masivos astilleros que se habían construido fueron cerrados o reconvertidos. Los miles de soldadores que habían sido capacitados en pocas semanas buscaron nuevo trabajo, pero el legado permaneció. La tecnología de soldadura había demostrado ser superior, no solo en términos de velocidad, sino en última instancia también en términos de calidad y costos. La industria marítima nunca volvería a los viejos métodos de remachado. Hoy, prácticamente todos los barcos se sueldan, desde pequeños barcos de pesca hasta contenedores masivos y portaaviones. La innovación de un soldador loco transformó toda una industria. Pero la lección va más allá de la construcción naval. La historia muestra cuán decisivas pueden ser las innovaciones individuales, especialmente en tiempos de crisis. También muestra cuán importante es cuestionar suposiciones establecidas, tener el coraje de probar soluciones poco convencionales, incluso cuando los expertos dicen que no puede funcionar. El soldador loco solo tuvo éxito porque estaba dispuesto a intentar lo imposible, porque miraba los problemas desde una perspectiva diferente y porque trabajaba incansablemente para perfeccionar sus ideas, a pesar de los reveses iniciales. El desarrollo del arma de soldadura fue también una historia de innovación colaborativa. No fue solo un hombre individual, sino todo un equipo de ingenieros, metalúrgicos, diseñadores y trabajadores que aportaron su experiencia. La solución al problema de la fractura frágil, por ejemplo, requirió la experiencia de científicos de materiales que desarrollaron y probaron nuevas aleaciones de acero. La optimización de la línea de producción requirió especialistas en gestión empresarial y expertos en logística. La capacitación de miles de nuevos soldadores requirió educadores y psicólogos que desarrollaran métodos de entrenamiento efectivos. Cada una de estas contribuciones fue esencial para el éxito general. La eficiencia de los nuevos métodos fue tan convincente que también influyó en otras áreas de la producción de guerra. Las fábricas de aviones adoptaron técnicas de soldadura similares, las fábricas de tanques, los fabricantes de municiones. El principio de producción en masa, combinado con técnicas de fabricación innovadoras, se convirtió en el sello distintivo de la economía de guerra aliada. Las potencias del eje, a pesar de su superioridad tecnológica inicial en muchas áreas, no pudieron igualar esta producción industrial. Tenían mejores tanques, mejores aviones, al menos en los primeros años, pero no podían producirlos en número suficiente. Es fascinante considerar cuán diferente podría haber sido el curso de la guerra si estas innovaciones no hubieran tenido lugar. Sin los barcos Liberty, la batalla del Atlántico posiblemente habría tenido un resultado diferente. El ejército soviético dependía en gran medida de los suministros estadounidenses que se transportaban en estos barcos. La población británica sobrevivió al bloqueo solo porque llegaba suficiente suministro. Las invasiones en el norte de África, Sicilia, Italia y finalmente Normandía habrían sido imposibles sin la flota masiva de barcos de transporte. Cada uno de estos barcos fue un resultado directo de la revolución en la producción naval que fue posible gracias a las innovaciones de un soldador loco. La dimensión humana de esta historia es igualmente notable. Imagínense los miles de trabajadores que acudieron en masa a estos astilleros, muchos de ellos sin ninguna experiencia industrial. Mujeres que anteriormente habían sido amas de casa aprendieron a soldar y se convirtieron en Rosie the Riveter, el símbolo icónico del frente interno. Los trabajadores afroamericanos encontraron por primera vez acceso a empleos industriales bien remunerados, lo que tuvo impactos sociales a largo plazo. Los astilleros se convirtieron en crisoles de la sociedad estadounidense.
lugares donde personas de todas las clases se reunían para servir a un objetivo común. Las condiciones de trabajo eran duras, a menudo peligrosas. La soldadura es una actividad exigente que implica calor intenso, luz cegadora y humos tóxicos. Los accidentes eran frecuentes, a pesar de las precauciones de seguridad. Pero los trabajadores sabían que su trabajo era importante, que cada barco que construían contribuía directamente a ganar la guerra y a traer de regreso a casa de manera segura a sus hijos, hermanos y padres. Esta motivación los impulsaba a soportar los turnos largos, a aguantar el agotamiento físico, a seguir adelante incluso cuando parecía imposible. El soldador loco, donde quiera que estuviera, debe haber sentido una inmensa satisfacción al ver cómo sus innovaciones se hacían realidad. De una idea abstracta que fue rechazada por expertos a un sistema que cambió el mundo. Esa es la validación definitiva para cualquier inventor, cualquier innovador. Pero probablemente también fue una alegría humilde, la alegría del artesano que ve cómo su trabajo está bien hecho, cómo se resuelve un problema, cómo funciona algo que no debería funcionar. En esta simplicidad yace una verdad profunda sobre la innovación humana. A menudo no viene de los grandes y poderosos, sino de las personas simples en el frente, que ven los problemas de primera mano y tienen el coraje de proponer soluciones. Hoy, cuando vemos los pocos barcos Liberty restantes que se han conservado como barcos museo o monumentos, no deberíamos pensar solo en los barcos mismos, sino en las historias que representan. La historia del soldador loco es una de esas historias, una historia de innovación bajo presión, de pensamiento no convencional, de la negativa a aceptar lo imposible. Es una historia que nos recuerda que los mayores avances a menudo vienen de los lugares más improbables, de personas que ven el mundo de manera diferente, que están dispuestas a correr riesgos, que no se rinden cuando todos los demás consideran que es inútil. Los 50 millones de horas de trabajo ahorradas son más que una estadística impresionante. Representan 50 millones de horas de esfuerzo humano que pudieron usarse para otros propósitos, para la construcción de aviones, tanques, armas, para la producción de alimentos y suministros médicos, para todo lo que contribuyó a la victoria. También representan el efecto acumulativo de pequeñas mejoras que se suman a cambios masivos. Cada minuto ahorrado en cada barco, multiplicado por miles de barcos, se convirtió en esta cifra monumental. En un mundo cada vez más definido por la tecnología y la automatización, la historia del soldador loco sigue siendo relevante. Nos recuerda que la creatividad humana y el ingenio siguen siendo las herramientas más poderosas que tenemos. Las máquinas y computadoras pueden hacer muchas cosas mejor que los humanos, pero no pueden pensar fuera de parámetros establecidos, no pueden hacer saltos intuitivos, no pueden aplicar el tipo de pensamiento lateral que conduce a avances verdaderamente revolucionarios. Eso sigue siendo el dominio de la mente humana, y es un dominio que debemos cultivar y valorar. Las lecciones de esta historia van mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. En cada crisis, cada desafío que enfrentamos como sociedad, necesitamos personas dispuestas a pensar diferente, que cuestionen sabiduría establecida, que tengan el coraje de tomar nuevos caminos. Necesitamos soldadores locos en todos los ámbitos de la vida, en medicina, en ciencia, en educación, en política, personas que no acepten que algo es imposible solo porque nunca se ha hecho, que quieran resolver los problemas de hoy con las herramientas del mañana. El arma del soldador loco era más que una herramienta de metal y electricidad. Era un arma contra la conformidad, contra la suposición de que las viejas formas siempre son las mejores formas. Era un símbolo del ingenio humano en su mejor forma, aplicado a un problema práctico urgente con resultados espectaculares. Y aunque la mayoría de las personas nunca habrán oído hablar de esta arma, aunque el nombre de su inventor posiblemente esté perdido para siempre, su legado vive en cada barco soldado que navega los océanos hoy, en cada innovación industrial que se construye sobre estos principios, y en la inspiración que puede ofrecer a futuras generaciones de solucionadores de problemas e innovadores que quieren cambiar el mundo, una soldadura a la vez.